pero Alexander, ¿a qué te referías con este dolor interno y dolor a otras personas? Propiamente, Alexander. Me refería a que cuando una persona tiene la lujuria, y lo estamos viendo como desde el cristianismo como un pecado, es que ese comportamiento lujurioso no llegó de adulto. Es decir, no es un comportamiento que empiezo o se empieza a gestar en la vida adulta. No, se empieza a gestar, según el psicoanálisis, desde el primer momento en que se nace. Porque desde el psicoanálisis hay diferentes formas de satisfacer las necesidades de placer. Entre esas está la oral, que es de los 0 a los 2 años, la anal, que es de los 2 a los 3, la fálica, que es de los 3 a los 5, la latencia, que es de los 5 a los 6 años. Entonces, cuando un hombre o una mujer no fue de cierta, no cubrió estas necesidades afectivas de placer en las diferentes etapas, cuando sea adulto, las va a ir a buscar. Es diferente el niño o la niña o bebé que no pudo amamantar, no tuvo esa sensación de placer a través de los labios, a través de las encías, a través de los dientes. Más adelante, esa satisfacción oral la va a tener con el cigarrillo, la va a tener con la cerveza, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte anal. En la parte anal de los 2 a los 3 años hay una satisfacción al poder defecar, al poder orinar, que todavía inclusive la sentimos cuando vamos al baño, pero no todas las personas sienten placer. Algunas personas sienten dolor cuando están en esta parte de poder defecar. Ejemplo, eso que pasó de los 2 a los 3 años por una desaprobación de los adultos, más adelante, eso que no pudo satisfacer de los 2 a los 3 años, lo va a buscar siendo adulto. Y muy probablemente lo logra satisfacer a través de la parte sexual. Lo mismo pasa con la parte fálica, que es donde ya el niño se enamora de su mamá, la niña se enamora de su papá, pero queda ese deseo insatisfecho cuando el complejo de Edipo no declinó bien. Y aquí sí me gustaría que más adelante invitáramos a una persona experta en psicoanálisis que nos pueda explicar desde el psicoanálisis cómo se da la lujuria desde muy temprana edad, pero ese deseo insatisfecho, más adelante como adulto la vamos a satisfacer, en este caso a través de la sexualidad. Lo que pasa es que no todas las personas con la sexualidad que tienen logran sentirse satisfechos, y es donde viene un pensamiento recurrente de excesivo de querer tener esa sensación de placer a través del sexo, y es donde viene la lujuria. Yo diría... pero él cree que a través del sexo por fin va a lograr ese deseo insatisfecho, y no es así. Queda igualmente insatisfecho porque el placer no está de afuera hacia adentro, sino es nuevamente la conexión de su erotismo, de su piel, de su contacto, que viene fragmentado desde el momento del nacimiento. Gracias, Alexander. Marco, ¿querías comentar algo? Sí. Abonando a esto que está diciendo Alexander, híjole, es que nacer es un evento difícil, traumático, estresante, ¿sí? El niño muere y nace, ¿sí? Entonces, y la niña. Entonces, ante ese pánico, miedo, susto, esfuerzo, etcétera, etcétera, corresponde lo siguiente es la calma, y la calma son los brazos de mamá, la piel de mamá. Ese niño, esa niña conoce los latidos y los otros sonidos gastrointestinales de mamá. Entonces, no hay mayor placer, ¿sí?, que en cuanto salir de ese evento traumático,
viene un torrente de endorfinas hermosísimos, que es el contacto con la piel, piel con piel. Y si a eso se le abona el seno de mamá, pues es la gloria, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya se desprende todo esto que Alexander está diciendo como el edificio de la personalidad, ¿no? Hay un deseo definitivamente de querer satisfacer. ¿Cómo lo podemos ver? Aquellas personas que se comen las cutículas de las manos, que se comen las uñas, ¿sí? Ese es un deseo insatisfecho que quedó de bebé. Y cuando somos adultos, nuevamente tenemos que ir a satisfacer ese deseo que no se cumplió de niño. Cuando vemos la película de Bajos Instintos, no sé si la recuerdan, de Michael Douglas con esta hermosísima mujer, pues ahí también vemos un deseo compulsivo y cómo esa interpretación de esta película de Bajos Instintos, vemos cómo la no satisfacción lo tienen que llevar al plano de las drogas, al plano del alcohol y al plano del sexo. Porque sí o sí, lo que no fue satisfecho en las primeras etapas, como bebés, como niños, más adelante en la vida adulta, sí o sí, vamos a tener un comportamiento a buscar ese orgasmo, pero no tanto ese orgasmo genital, sino ese orgasmo de placer de vida. Híjole, compañeros, me están, como dice de repente Alexander, me están metiendo en un dilema en este tema. Porque visto así, desde la cuestión de las necesidades no satisfechas de la infancia, e incluso desde el punto de vista de las heridas de la infancia que tú mencionabas, Marco, con este paciente que estuviste viendo, como que se antoja o pareciera que se puedan justificar, ¿no? Actos tan difíciles como pueda ser el abuso sexual infantil, la pederastia, que estuvimos viendo el programa pasado de cómo esto de los pecados capitales pareciera que lo cometen más quienes debieran de guardar la moral, ¿no? Pero por otro lado también viene esta parte o sea, como lo dijiste, Marco, de ser víctima y victimario a la vez, ¿no? ¿Cómo conciliar esta parte? Porque no podemos justificar una acción de los hombres que desafortunadamente con mucha frecuencia lo decimos o lo dicen desde esta masculinidad hegemónica, patriarcal, violenta, de decir, es que ella me provocó, ¿no? Y entonces toda la cuestión desde los feminicidios hasta la cuestión del acoso o el hostigamiento sexual, pues obviamente no los podemos permitir, ¿no? ¿Cómo encontrar este discurso incluso aquí ahorita para quienes nos están viendo, para hacer una conciencia, que tú has insistido, Marco, la necesidad de hacer conciencia y de hacernos responsables de nuestros actos, ¿no? Si quieres comentar sobre esto, Marco. Antes de contestar, Sergio, y antes de que siga avanzando el programa, quiero leer un texto sobre el tema. Es un texto de Shakespeare, ¿no? La lujuria conduce a un derroche de vida, en eriales de culpa, y aún antes del hecho es pérjura, asesina, sanguinaria e infame, violenta, brutal, cruel e indigna de crédito. Es apenas gozada cuando ya se desprecia, perseguida con furia y en el acto con furia, tan odiada también como un cebo mordido que tenía por fin volver loco al amante. Loco cuando la ansía y más loco al tenerla, y violento después en el goce y la búsqueda, y un deleite al probarla, y enseguida congoja. Antes gozo esperado y después solo un sueño. ¿Quién ignora estas cosas? Pero nadie consigue evitar ese cielo que conduce a ese infierno. Magistral, ¿no? Pues estamos hablando de Shakespeare, ¿sí? Pero entonces, aquí el asunto de la lujuria es que
¿Es útil y es esencial la lujuria? Todos estamos aquí gracias a la lujuria, Sergio. Está apagado, creo, tu micrófono. Digo, en ese sentido sí, pues, o sea, pero la reproducción no es un exceso, ¿no? Es decir, el tener un deseo sexual, y poderse sentir atraído por una mujer y tener relaciones sexuales, de lo cual nacimos nosotros, ¿no? Es muy diferente incluso a verlo desde el punto de vista de quien nace producto de una violación, ¿no? No, por supuesto, pero es la lujuria la que impulsa al acto sexual. No sabemos en dónde estaban nuestros papás, ¿sí? Si en la cama, si en la mesa, si en el taxi, si en el carro, si en un rincón, si en el pasto, si en el parque, no sabemos. Es ese deseo desenfrenado por poseer al otro, en este caso sexualmente hablando, ¿sí? Lo que lleva a la vida. Aquí el asunto, y ahora cambio a este otro sentido en el que tú estás diciendo, Sergio, es la lujuria es útil y es esencial, está al servicio de la vida. El tema está, ¿sí? El tema está peligroso y difícil y lacerante y doliente, ¿sí? Cuando se transgrede al otro. Pero entonces tiene que ver con un tema de empatía, tiene que ver con un tema de conciencia, tiene que ver con un tema de límites personales. Hace tiempo hubo un secuestrador, hace 15 años, digo, puedo decir el otro día, ¿no? Pero un secuestrador, el mocha orejas aquí, le decían, oye, ¿y por qué les mochaban las orejas a tus secuestrados? Ah, pues porque no querían pagar, ¿sí? No querían pagar la recompensa. Entonces, obviamente hay un trastorno, ¿sí? Neurológico, ¿sí? Psicosocial. Y entonces, obviamente se rebasan los límites y como si nada, con una simpleza, ¿sí? Desgraciar la vida, la integridad a sus secuestrados, en este caso ya desde el secuestro, ¿no? Pero bien, ¿qué pasa con la persona que va atropellando de esa manera? Yo digo, la lujuria es válida cuando dos están de acuerdo, o tres o cuatro si quieren hacer un bacanal, ¿no? Si quieren hacer una orgía. Pero si dos están de acuerdo en el acto, pues a darle, ¿no? Sí. Pero el asunto es cuando se transgrede los límites y los derechos del otro. Ese es el tema. Alexander, ayúdame con esto, que no acabo de... No sé, la parte de la lujuria, a mí en lo personal me parece, entiendo